estábamos con la aceptación de los participantes a esta charla, que además se está transmitiendo por streaming. Esta charla que hemos previsto para el día de hoy, referido al uso de residuos de procesos en la constitución de caminos rurales, una temática muy importante fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con toda la provincia de Buenos Aires, dada la trascendencia que los mismos tienen para poder sacar toda la producción de la misma a través del transporte. Quiero agradecerle al doctor Julián Rivera por la preparación de la misma, y en nombre de él a la gente de la Facultad Regional La Plata de la UTN, que casualmente en el día de hoy está celebrando sus primeros 66 años de vida. El doctor Julián Rivera, el disertante de la charla del día de la fecha, es doctor en Ingeniería en la mención Materiales, magíster en Transporte y Logística, e ingeniero civil de la Universidad Tecnológica Nacional, subdirector del Centro de Investigaciones Viales, LEMAC, la Facultad Regional La Plata de la UTN, docente investigador, experto FOAR de Cancillería Argentina en proyectos desarrollados en Guatemala, Ecuador y Paraguay. Así que, sin perder más tiempo, le vamos a dar la palabra a Julián para que desarrolle la charla. Al final de la misma vamos a tener algún tiempo para poder hacer preguntas respecto de la presentación. Les pido a todos que por favor mantengan silenciados sus micrófonos para tratar de tener una mejor calidad de sonido. Así que nuevamente muchas gracias, Julián, y quedás al frente de la charla. Bueno, perfecto. ¿Me confirman que se ve y se escucha perfectamente? Yo veo y escucho perfectamente, sí. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, el agradecido. Nosotros desde la UTN somos los agradecidos con el Colegio de Ingenieros por esta oportunidad que nos dan, junto con nuestros compañeros, mis compañeros del LEMAC. Les queremos agradecer por esta posibilidad de tener esta charla hoy con ustedes, y también quiero agradecer especialmente a todos los asistentes a la misma. Sé que ya es tarde, que ya estamos todos bastante cansados, así que por otras actividades que hemos hecho, así que en honor a eso intentaré ser lo más sintético posible en lo que les queremos mostrar, de manera tal de que sea realmente una charla esto, y como nos decías recién, que se pueda generar una conversación o preguntas o conversación al final de la misma. Yo estoy totalmente dispuesto a eso, no tengo ningún problema. El tema del empleo de residuos en la obra vial es un tema muy amplio, súper amplio, que tiene muchísimas aristas, muchísima historia, muchos aspectos que pueden ser nombrados, y sobre todo muchos de los cuales en los que hemos tenido desde el LEMAC en nuestros casi 20 años como centro de investigación y 30 años como laboratorio, algún tipo de intervención. Vamos a tratar de acotar un poquito esto para que no sea tan extensivo y poder llevarlo a un ámbito temático un poco más reducido, ¿no? Entonces, dentro de los residuos hay muchas formas de clasificarlos y hay muchas formas de verlos. Básicamente, si lo vemos desde el punto de vista de ingeniería, podríamos llegar a clasificarlos aquellos como que se suelen conocer como RCD, aquellos que provienen de la construcción o demolición, que son residuos, y aquellos otros que comúnmente se suelen identificar como RP, que son los residuos de procesos. Que nuevamente estos residuos de proceso, dentro de lo que es su generalidad, nuevamente pueden ser
subclasificables desde algún punto de vista. Pueden ser que sean residuos de proceso que requieren o no algún tipo de tratamiento, o que necesariamente no sean industriales, sino que el concepto de proceso es un poco más amplio. Bueno, nosotros no vamos a ser tan taxativos con el tema de la clasificación, no es el interés de esta charla ponernos desde ese punto, sino que acotar un poco. Entonces vamos a abordar el uso de estos últimos residuos. Si bien puede haber alguna zona tangencial entre lo que puede considerarse que proviene de una u otra vía. Entonces, digamos que ese el tema de los residuos, posiblemente muchas de las cosas que veamos podría también reproducirse a lo que tenga que ver con los residuos de construcción y demolición. Incluso, en la charla voy a abordar algún empleo, por ejemplo, del RAP, del recuperado del pavimento asfáltico, que es un residuo de demolición, pero nosotros lo vamos a ver en oportunidad de algún estudio que hemos realizado para poder incluir algún otro residuo más, además del RAP, y esa es la excusa como para poder mostrar. Digamos que no hay un límite cierto en esto respecto de lo que queremos mostrar, pero sí lo vamos a encasillar más hacia ese lado de aquello que se da como residuo de algún proceso productivo dado. Y por el otro lado vamos a encasillarlo en lo que son los caminos rurales. Hace poco escuchábamos del amigo Ceruti, que creo que estaba entre los asistentes, algún comentario que casa más, casa menos en la Argentina. Contábamos con unos 672.000 kilómetros de red vial, de los cuales existirían aproximadamente 480.000 que no están ni pavimentados ni cuentan con lo que podemos denominar como un mejorado. Nuevamente, una definición que puede llegar a tener sus bemoles. Vamos a ver a criterio de lo que queremos mostrar que queremos implicar con el término de mejorado un poquito más adelante. Digamos que todos esos 480.000, factibles de ser consistentes con lo que podríamos denominar con una red terciaria, y que es a lo que vamos a apuntar. El tema, no somos muy originales con esto, con apuntar a estos caminos. La Asociación Mundial de la Carretera cuenta, como ven ahí en la pantalla, con sus comités que abordan este tema. La Asociación Argentina de Carretera tiene un manual de caminos rurales, la Dirección Nacional de Vialidad y algunas direcciones provinciales de vialidad cuentan con especificaciones técnicas generales o normas que de alguna manera abordan este tratamiento. Yo lo voy a hacer en esta oportunidad desde algunas experiencias que hemos tenido en el LEMAC. No porque seamos nada del otro mundo, sino que para contar lo que uno ha hecho. Pero posiblemente haya experiencia en varios de los que están asistiendo a esta charla, similares o superiores en este sentido. Por eso es que digo de que está la posibilidad de poder generar la conversación, esta charla, al final de lo que me toca exponer. Para trazar una línea, va a decir que no vamos a abordar aquello que tenga que ver con una vialidad urbana, si bien, por supuesto, mucho de lo que veamos, mayoritariamente, no todo, pero mucho de lo que veamos sería aplicable también en este tipo de vialidades. Pero como para darle un marco a la charla y poder circunscribirla un poquito más. Todo esto, en los caminos rurales, con la idea de abordarla desde un concepto de lo que es la gestión vial. La gestión vial es aquello que se da aunque no se lleve adelante, ¿no? Hay gestión aunque yo como gestor no haga absolutamente nada, porque las cosas van a pasar en la red vial. Entonces, adecuadas gestiones viales tienen sistemas de gestión explícitos o de alguna manera instrumentados que podrían discretizarse en lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? En algunos elementos en donde lo que nosotros vamos a analizar son, por eso está marcado un poquito distinto, algunas alternativas de cómo podría volcar en la red vial estos residuos que serían de interés. Pero sabiendo siempre de que hay ese marco, de ese sistema de gestión, del cual también nos interesa ver, por ejemplo, lo que sucede respecto de las bases de datos. O sea, porque esto hay que fundamentarlo en la toma de decisión respecto de algún dato de entrada. Las bases de datos, para el que no sepa, que se utilizan en lo vial, nuevamente esto no es determinístico todo lo que voy a decir, sino que son posturas de cómo analizar esto. Suelen considerarse que tienen 4 elementos, o sea, el inventario, es decir, aquello que
individualiza cada elemento de la red vial a los efectos de esta conversación de hoy, serían los tramos homogéneos de la vialidad, el estado, la demanda que lo va a solicitar y lo que podríamos denominar como la historia, es decir, qué es lo que se ha ido tratando y cómo ha ido evolucionando las diversas intervenciones, porque eso nos puede servir en la toma de decisiones en algunos aspectos. Pero nos parece interesante recalcar ahí, por eso está resaltado, el tema del estado y de la demanda, porque también Norberto nos comentaba hace un tiempo, y este gráfico se lo estoy hurtando descaradamente, de lo que se viene registrando como tendencia en la Argentina. Ahí vemos una tendencia creciente en lo que es, en su conjunto, la producción agrícola y de la nación, a lo largo del tiempo, con sus bemoles, pero digamos con una tendencia dada, si esto lo analizáramos como una serie de tiempo, y por el otro lado lo que vemos con una raya azul con los puntos sería una evolución negativa en este caso del estado que le otorga, del estado que tiene la vialidad, que le da a la explotación, al usuario. O sea que tenemos cada vez mayor demanda de esos elementos de la base de datos, con un estado cada vez, dado por el deterioro, cada vez más marcadamente negativo. Entonces, hay que revertir esto último de algún modo, hay que poder ver en este sistema de gestión este crecimiento de la demanda que posiblemente y ojalá se dé e incluso se haga exponencial y no lineal, pero hay que poder gestionar para que este estado, este concepto de lo que yo le doy al usuario para la calidad del rodamiento, sea cada vez mejor, revertir la tendencia que estamos viendo. Esta red a la cual apuntamos suele ser un problema, si se quiere, nuevamente no nos pongamos en límites estancos, pero digamos como para hacer una descripción del tema, suele ser un problema que se aborda a nivel provincial. Y aquí cada provincia o grupo de provincias tendrá una manera de encararlo. En la Argentina, hasta lo que yo sé, son dos casos los que llaman la atención en su manera como se han podido organizar a través de consorcios, que es la provincia de Córdoba, la provincia de Chaco, que tienen instituido de alguna manera lo que podríamos denominar como el concepto de microempresa, que son las que terminan encargándose de esta vialidad y son a las que podríamos apuntar con lo que vamos a comentar aquí. Pero en la provincia de Buenos Aires, estamos dando una charla para el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, esto no es así. En la provincia, lo que se instrumenta para la operación de esta red está a cargo de los municipios, y cada municipio tiene su forma de trabajar. Entonces, esto que vamos a ver aquí, posiblemente el nicho al cual estaríamos apuntando, si vamos a nivel provincial, es justamente a las capacidades municipales que podrían estar en juego. Y queremos resaltar entonces, apuntando hacia ellos, algunos aspectos como para que esperemos puedan serle medianamente de utilidad. Nuevamente vamos a circunscribir un poquito más el tema, porque el camino rural, o sea, la vialidad es una forma de expresión particular del transporte. El transporte, como saben, y si no se los digo, tiene demanda derivada. ¿Esto qué quiere decir? Hay transporte porque hay necesidades básicas que cubrir, que como no han podido ser cubiertas de otra manera, deben ser cubiertas por transporte, por algún medio de transporte. En cierta porción de esos movimientos se cubren mediante el modo de transporte automotor, específicamente lo que tenga que ver con lo vial. Por lo tanto, la vialidad, por más que muchas veces nos cueste darnos cuenta a los ingenieros, no se hace para que sea linda y porque sí, sino que se hace para satisfacer una demanda básica, la demanda del usuario, ¿está bien? Entonces no es la vialidad solamente la traza de un camino, la vialidad es mucho más, excede ampliamente lo que solemos apuntar básicamente que es la traza. Hay toda una serie de elementos que hacen justamente a satisfacer a ese usuario explotando la misma, que tienen que ver con distintas cuestiones.
que son las que trato de esquematizar en el gráfico de la izquierda. Bueno, nosotros no vamos a entrar en todos esos aspectos. Vamos a entrar solamente en lo que podríamos denominar la superficie de rodamiento, o sea, a dónde yo podría utilizar estos residuos en lo que es la superficie de rodamiento o en las capas superficiales de alguna estructura, si se quiere, que yo estoy intentando darle. Pero en todos los otros aspectos también yo podría estar interviniendo. Podría tener estos residuos aplicados en los terraplenes, por ejemplo, en los rellenos. No voy a apuntar a eso, pero podría ser destinatario de esto. Podría tener ciertos tipos de residuos en la constitución de los postes, de los alambrados. Bueno, también en el ámbito del camino rural sería, pero no vamos a apuntar a eso. También algún tipo de residuo en la constitución de los cabezales de las alcantarillas, bueno, sí, pero excede lo que vamos a tratar de ver. Nosotros vamos a apuntar básicamente a esto, a la traza, pero no nos vamos a olvidar que el camino rural no es solamente la traza. Entonces, ¿qué es el aspecto que nos gustaría dejar más en claro desde el LEMAC respecto de esta temática? Que existe una importancia sobre el hecho de poder medir la intervención que uno genera. ¿Qué es lo que queremos recalcar, básicamente, además de otras cosas que queremos ver en lo que vamos a volcar en estas filminas? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que poder comprobar la efectividad de las decisiones que tomamos, específicamente en lo que hace al empleo de estos residuos. De alguna manera tenemos que tener alguna cuantificación que nos permita comparar alternativas. E incluso, si no tengo que comparar y he tomado la conclusión de utilizar una, poder en ciclos subsiguientes ir optimizando el empleo de los recursos que, como son recursos, por definición, son finitos frente a lo infinito de las necesidades. Entonces, eso es lo que nos gustaría recalcar. En algunos casos que no son muy complejos, estas mediciones no es necesario, no queremos vender al LEMAC con esta presentación, e incluso existen toda otra serie de centros y laboratorios y grupos de trabajo que son homólogos a nosotros, sino que decimos que hay veces que incluso muchas de estas mediciones las pueden llevar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las propias capacidades del municipio, pero en otros casos que pueden hacer que el problema sea un poquito más complejo, se puede acudir a estos centros de referencia, porque muchas veces debemos llegar hasta el diseño de metodologías de análisis generadas particularmente para lo que quiero yo instrumentar. Entonces existe toda una serie de escalafones en donde, digamos que dependiendo de la particularidad del problema que yo quiero atacar, conviene o no instrumentar estas mediciones que son beneficiosas de manera propia o acudiendo a alguna repartición, alguna institución que me pueda ayudar en eso. Nosotros, en muchas de estas cuestiones en las que nos ha tocado intervenir, dan lugar a algún procedimiento o algún modelo en específico que debemos desarrollar. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas y las normativas vigentes muchas veces van un poquito atrás de lo que va siendo la necesidad del mercado, si se quiere, o no sé si es el mercado, la necesidad social de poder implementar, instrumentar estas decisiones. Entonces, hasta tanto se vayan convirtiendo en norma, o que sean al menos algún aspecto en la discusión, nosotros desde el LEMAC vamos generando estos procedimientos que los vamos volcando en una guía, de la cual ahí les doy el enlace por si la quieren acceder, en donde van a ver algunas de las cuestiones que voy a nombrar en la presentación que hemos debido adaptar o desarrollar, y algunas otras que son de otras temáticas viales asociadas. Decimos que es importante medir específicamente en un principio algo que yo voy a tratar de mejorar, ¿no? Voy a tener una traza natural y de alguna manera la intervención que voy a realizar es para poder mejorarla en algún aspecto. Entonces, en el extremo más complejo de la situación, si voy a trabajar con materiales granulares, es decir, que no hay un ligante de por medio, trataré de ver sus respuestas modulares a través de ensayos tan complejos como los que vemos en la pantalla, que es el de módulo resiliente. No voy a entrar
en cuestiones detalladas de los ensayos, pero que, como ven ya de ver un poquito la fotito del equipamiento, ven que está un poco por encima de lo que probablemente los municipios de la provincia puedan disponer, que requieren, incluso para su empleo, ciertas adaptaciones que ha dado lugar a algún procedimiento, sobre todo para el moldeo de probetas, como el que ven enunciado allí en rojo. También es probable que lo que hago en laboratorio lo tenga que de alguna manera correlacionar con lo que sucede en obra. Entonces es probable que los equipos que pueda llegar a instrumentar, si la escala del problema lo amerita, también sean posiblemente algunos que exceda la capacidad que tenga el municipio o quien deba encargarse de esto. Entonces ahí les muestro un par de imágenes de equipos con los que contamos nosotros y que cuentan también otros centros similares que permiten un análisis más riguroso de lo que estamos implementando. Pero también en muchos casos, en gran parte de los casos, todo esto lo puedo resolver con mediciones un poco más rudimentarias, como puede ser, por ejemplo, el ensayo de valor soporte relativo. Probablemente, si los que están viendo la conferencia son ingenieros civiles, saben sobradamente de qué se trata, pero digamos que el que no, que sepa que es una forma indirecta de medir la capacidad portante, o sea, la respuesta, si se quiere, estructural que podría tener esa mejora que yo estoy tratando de implementar. Y que además, recién veíamos una imagen en laboratorio, tiene también su correlato para poder determinarlo, medirlo in situ, mediante lo que conocemos como el valor soporte relativo in situ. Lo que les quiero mostrar con esto es que hay escala de problema, pero también hay escalas de formas de instrumentar las mediciones. Pero lo que no se pierde en eso es la importancia de poder medir, y ese es el concepto que nos gustaría dejar. Cuando ya hay alguna especie de ligante, alguna acción que, dada ya el ensayo de valor soporte, deja de tener validez, y entonces se puede acudir a ensayos de resistencia a compresión inconfinada o algunos ensayos similares que ya requieren, también pueden ser adaptados en cuanto a algunas cuestiones. Nosotros hemos hecho un procedimiento porque tanto el ensayo, esto para los que sean más técnicos, tanto el ensayo que establece la Dirección Nacional de Vialidad como el que establece la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, a nuestro entender y en función de algunas investigaciones que hemos hecho, no se condice con lo que es el método de valoración por excelencia que luego se utiliza para el diseño de muchas de las intervenciones, que puede llegar a ser la guía ASTO 93. Entonces, ahí ven que hay algún procedimiento de por medio como para congeniar un poquito más con lo que es ASTO 93. Esto es un comentario netamente técnico para el que esté en tema, pero no cambia nada lo que vamos a ver en el resto de la charla. ¿Qué es lo primero que yo puedo hacer? Lo más sencillo, digamos. Tengo una traza deficiente en algún aspecto, les podemos decir de baja aptitud vial, y entonces queremos mejorarla. Eso puede ser una forma de intervención, el mejorado, o lo pueden llamar una corrección. Pónganle el título que quieran. Le diremos mejorado nosotros ahora, pero se entiende conceptualmente lo que quiere decir. No voy a llegar a lo que sería el paso siguiente, que podría ser el estabilizar. No solamente mejorar, sino que lograr una estabilidad del material. Estoy tratando de mejorar lo que tengo. Entonces, esas formas de mejorar que se pueden realizar, existen en el mercado diversos productos y diversas técnicas de mejorado, pero nosotros la vamos a apuntar a lo que es el uso de estos residuos, tienen su particularidad, y entonces ya queremos ya de entrada darnos cuenta de esto. No existe la aspirina para esto. ¿Por qué? Porque los suelos son como son, y tienen todas características amplias de heterogeneidad. El que le ha tocado trabajar con esto sabe que en cada caso tiene que hacer un análisis particularizado, pero bueno, que en cierta forma, si los queremos agrupar de algún modo, podríamos distinguirlo en dos grupos. Aquellos que podríamos denominar arcillosos, tienen contenidos de estas hojuelas de arcillas, que son generalmente, tienen un alto componente cohesivo en su respuesta, que al ser cohesivos, ante la presencia de agua, pierden esa aptitud, y que lo que uno buscaría incrementar, entre comillas, es su componente friccional. Digamos, no es exactamente eso, pero sería lo que uno tal vez estaría analizando
mejorar si lo quiere justamente mejorar a esa traza. En los suelos arenosos, en cambio, lo que tiene es marcadamente un alto poder friccional, y eso hace que sean más resistentes en cierto modo, pero que sean mucho más erosionables. Puedo tener la acción del viento y del tránsito, pueden ser factores de erosionabilidad en este tipo de materiales. Entonces, ¿qué es lo que trato de buscar? Y nuevamente, entre comillas, es mejorar su componente cohesivo. Entonces, habrá técnicas y residuos que se pueden aplicar en unos o en otros, pero difícilmente en todos. Eso es lo que quiero marcar con esta diapositiva, que no hay una solución para cualquier tipo de suelo, porque los suelos son heterogéneos. Entonces, si tuviera, por ejemplo, en el caso de un suelo muy plástico, nosotros hemos tenido experiencia en cómo tratar a esto en mejorado, por ejemplo, de un residuo proveniente de canteras de la zona de la barriga. En el proceso de generación de agregados y arenas de esa cantera, había algunas arenas que debían ser lavadas e iban generando un residuo fino, estamos hablando de trituración granítico, que lo iban teniendo que acopiar en algún lado. Entonces tenían un pasivo ahí que querían encontrar de qué manera poder utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? No es nada del otro mundo, sino que es analizar su incorporación debido a su característica friccional en suelos que sean plásticos, que en la zona no es la zona característica de este tipo de suelos, pero que los hay también, en donde se pudiera aplicar. Entonces ahí vemos cómo a contenidos crecientes de este material, interviniendo en una mezcla con este suelo plástico, se fueron obteniendo, bueno, valores de Proctor, de referencia. Eso para el que no es técnico en la materia no importa, pero digamos que se hacen ensayos Proctor para distintos contenidos y se obtienen los valores soportes relativos, es esa respuesta estructural que estoy buscando. En donde el suelo solo, como ven, tenía una baja aptitud, 2,5 de valor soporte, eso no es terriblemente bajo, pero es bajo, y con contenidos crecientes de ese material logramos aumentar el valor soporte. No estoy buscando con el mejorado el concepto de aumentar el valor soporte netamente, pero sí el incremento del valor soporte es un indicativo indirecto de la mejora del suelo. Entonces, ¿qué logré con un 10% de este material? Alcanzar un máximo de el valor soporte obtenido en un 7%. 7% de valor soporte, para el que no está en tema, tampoco es nada del otro mundo, pero es sin duda mucho mejor que tener 2,5. Ahora, ¿qué nos gustaría que quede esto? Todo es perfecto. Ahora, yo trataría con este material un suelo A75 de la zona de La Plata, y bueno, eso ya lo tengo que ver. ¿Por qué? Por lo que dice ahí el cartelito en rojo. Ojo, ver costo de transporte. Un poco más, un poco menos. Alguno por ahí quiere ser más quisquilloso y dará un número más exacto, pero digamos que algún agregado que en nuestra zona, en la zona de La Plata, cuesta 100, en realidad no cuesta 100, cuesta 20 y 80 de transporte. Entonces, hay que ver hasta dónde lo que yo puedo llegar a mejorar con una solución como esta realmente vale la pena ser incrementada, porque el costo del transporte de este tipo de materiales, que como ven es un volumen importante, puede tener una incidencia. Entonces, esa es una primera conclusión que queremos llegar. No sé si la primera, la segunda tal vez. La primera es que no todos los suelos son iguales. La segunda es, bueno, ojo, que está bien, que exista un residuo no quiere decir que lo puedo usar en todos lados, no solo por la característica tecnológica de lo que quiera tratar, sino por las cuestiones geográficas de lo que yo quiera abarcar. Si vamos al otro extremo, a los suelos arenosos, que podríamos denominar una 2,4, bueno, también hemos tenido alguna experiencia con lo que se da a denominar el desgomado de soja. ¿Qué es esto? Ahí ven a la izquierda una planta ubicada en el partido de Rivadavia, al oeste de la provincia de Buenos Aires, que se dedica a separar el aceite y algunos otros componentes del resto de los residuos de la soja. Para decirlo rápido, podría comentar un poco más detallado, pero digamos que es eso: separa el aceite y obtiene un residuo que es lo que vemos en la foto de la derecha, que es lo que denominan el desgomado de soja. El tema está en que ese residuo ellos lo tenían que trasladar desde el lugar en donde lo obtenían a un lugar de depósito, veían que el método de transporte no era del todo estanco, iba
derramándose en la superficie, veían que en el camino en donde se derramaba mejoraban las características de transitabilidad. Entonces, bueno, vinieron a nosotros como para poder charlar y ver a ver qué se podía estudiar al respecto. Y ahí ven, ellos lo que hacen es, lo que establecieron es una dilución mínima que les permitía regarlo sobre las trazas con una bomba estiercolera, si le llaman, que es en un 40% de este residuo y 60% de agua. Entonces, trabajando con eso, que es lo que denominamos la dosis oficial, que sería la mínima dilución que podrían hacer, empezamos a ver que hasta dónde uno podía considerar desde el punto de vista técnico el uso de este residuo. Entonces ahí ven la dosis, son aproximadamente 10 gramos, digamos, por cada kilo de suelo a ser tratado. Entonces, ahí nuevamente otro aspecto, el tercero si se quiere. Bueno, está bien, vos tenés un residuo, hay un suelo en lo que podría utilizar. Ahora, ¿cuánto estás generando como para eso que yo quiero tratar? O sea, ¿llegás a generar la suficiente cantidad de residuo como para que se adapte a la escala de lo que es una obra vial de las características a las que estamos apuntando? O sea, ¿es suficiente o tengo que acopiarlo en lugares en donde ya el costo de acopio hace que sea inconveniente pensar en estos residuos? O al revés, si vos generas un volumen tan alto de residuos que la verdad que ponernos a estudiar, a utilizarlo en la obra vial, por ahí no amerita, porque por más que yo use, no cambio en nada tu problema en cuanto a la deposición de residuos. Bueno, este caso me permite darles ese tercer punto. En este caso, la generación de residuos, el volumen de generación, es acorde, es consistente con las técnicas de aplicación viales a las cuales juntamos, por eso es la razón de ser del estudio. Lo analizamos en esa dosis oficial y en el doble de la dosis oficial, y la verdad que no tenía un efecto estabilizante el uso del residuo. Ante un suelo, los suelos estos friccionales suelen tener mejores características que los suelos plásticos. No obstante, este suelo no tenía un valor soporte relativo muy alto, podría tener muchísimo más. Este tenía apenas 16%, pero mucho más que los 2,5 que veíamos en el A75. Y tratado con la dosis oficial, llegó a un valor soporte de 18 que no se movió de ahí cuando duplicamos la dosis. Entonces, esto, si bien incrementa un poquito ese 2%, proporcionalmente no es tanto. Entonces, no es un estabilizante en donde podríamos pasar del 16% de valor soporte relativo a un 40%, que podría ser una muy buena subbase. Analizamos, instrumentamos ahí algún ensayo de inmersión de las probetas como para ver a ver qué estaba pasando, y bueno, sí, corroboramos lo que veíamos, es el agua ahí la que marca la diferencia, o sea, más allá de lo que resistan, claramente hay un poder impermeabilizante. Entonces decidimos analizarlos desde otro punto de vista, con otro equipo que hemos tenido que adaptar, considerándolo como si fuera un paliativo de polvo, es decir, empleándose para mejorar y no para estabilizar, porque el paliativo de polvo lo que permite es que no haya tanto polvo suelto durante la operación de la vialidad. Está bien, menor erosión y además los problemas que llevan a la conducción. El equipo que ven a la derecha arriba es un equipo que es casero, hecho por nosotros, pero que es la adaptación de un equipo normalizado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que estaba destinado principalmente al diseño de intervenciones en pistas de helicóptero sobre materiales granulares. O sea, tiene una finalidad bélica ese desarrollo, pero nosotros lo adaptamos, lo simplificamos un poquito, e hicimos un equipo para medir la eficacia de los paliativos de polvo ya hace varios años, y entonces lo tratamos de analizar bajo ese aspecto. Y ahí vemos que sí hay una buena reducción de la pérdida de erosión. Fíjense que de un 27 gramos que perdía la probeta del suelo solo, pasó a un entorno del 11%, tanto para la dosis oficial como para la dosis duplicada. Entonces, se le encuentra ahí una vuelta, y ¿qué permite sacar esto como conclusión? Distanciamiento de intervenciones, por ejemplo, ante ciertos tipos de tareas de mantenimiento que podrían ser aplicadas. Cuando ya queremos pasar un poco más esa barrera, podemos pensar sí en lo que es la
constitución de un estabilizado. Le voy a pedir más que lo que le pedía a lo que recién denominé como mejorado. Entonces, nuevamente hay distintas técnicas de estabilización. Una de las que se pueden aplicar, por ejemplo, es lo que conocemos como la estabilización granulométrica, que básicamente es un problema volumétrico, en donde existe una estructura de los granos mayores que se acomoda, dejando, que es lo que vemos en gris claro en la imagen de la izquierda, en donde se acomodan granos de tamaño intermedio, llenando sus vacíos, que son los que vemos en un gris más oscuro, y que nuevamente es rellenado de manera volumétrica por los granos del material más fino. Entonces, ese es el estabilizado granulométrico, el de mayor densidad, que tiene una mayor respuesta estructural. Si todas las fracciones, esas tres fracciones, por discretizarlo de un modo, tuvieran la misma densidad, yo podría hacer una analogía entre lo que tengo como un problema volumétrico a un problema de pesos. Y si no, debería corregirlo por las densidades para mantenerlo en un problema de pesos, pero que digamos que básicamente lo podría volcar en una gráfica en donde tengo curvas típicas, estudiadas, como la de Fuller o la de Bolomy, que responden a eso que estoy viendo como un acomodamiento en la imagen de la izquierda. No me quiero meter mucho más en lo técnico, pero digamos que uno lo que hace es dosificar estos materiales granulares para obtener un producto estabilizado. Entonces, ya esto hace muchísimo tiempo. Este trabajo lo hicimos con Julio Nadeo, a finales de los 90, que estuvo en el colegio, así que imagínense, que era cuando todavía había disponibilidad en la zona de San Nicolás de la escoria de alto horno. Desde hace varios años ya la escoria de alto horno ya no es casi un residuo, es residuo sí del proceso de los altos hornos, pero se utiliza luego en la generación de cementos y otro tipo de aplicaciones. Pero en ese momento todavía había material que se seguía como residuo, entonces ahí tienen un ejemplo de aplicación de un suelo que tenía tan solo 25% de valor soporte, tan solo, comparado con lo que veníamos viendo recién, es bastante, es un buen suelo, pero no es un estabilizado, con una incorporación de un 60% de escoria y 40% de suelo, que no es poco, nuevamente tiene validez lo que veníamos analizando en los puntos anteriores, se llega a un valor soporte relativo del 97%. Ahí sí, eso es un estabilizado propiamente dicho, 97% de valor soporte. Entonces, existen residuos que pueden ser utilizados en lo que es la estabilización granulométrica. Existen otros que pueden ser analizados desde otro punto de vista, como otra estabilización. Por ejemplo, este es el caso de un catalizador agotado proveniente de la industria petrolera del proceso de cracking catalítico. Y acá aparece un aspecto del cual solamente voy a mencionar y sobre el cual no voy a profundizar, no porque no sea importante, es súper importante, sino porque yo no soy especialista en eso, que es el tema ambiental. Entonces, al principio, yo les decía, bueno, hay residuos, vamos a incorporar, vamos a considerar en la charla residuos que pueden ser que deban ser tratados o no. Bueno, a los efectos ingenieriles de mi ingeniería, si es tratado o no me interesa tanto, me voy a fijar más en la performance, o sea, en el comportamiento, en la respuesta que yo puedo obtener. Pero, por supuesto, este es un parámetro de fundamental importancia. Entonces, ahí ven algunas determinaciones que se han realizado como para confirmar que esto no está por fuera de los límites aceptables. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos la utilización de ese material en mezclas con suelo natural que no hubiera sido factible de emplearse en una base de suelo cemento. Para constituir una base de suelo cemento debo contar con ciertas características mínimas del suelo a utilizar, por lo tanto, en ese caso hubiera tenido que utilizar suelo de aporte, en el 100%. En vez de utilizar el 100% de suelo de aporte, utilizo, por lo que se ven ahí en la mezcla, aproximadamente el 25% de catalizador, mucho menos costo de transporte, saco un problema de residuos de por medio y logro valores de resistencia a compresión inconfinada similares a lo que lograría habiendo utilizado un suelo de aporte. ¿Está bien? Entonces el residuo lo que hace es mejorar, básicamente es como si hubiera hecho primero la mejora y luego hubiera estabilizado a través del empleo del cemento. Ahí tenemos otro ejemplo, este es el caso de conteniendo residuos de hidrocarburos, barro con hidrocarburos, que debían ser incorporados, que por la utilización que tenían esa
esos contenidos. Entonces uno dice, bueno, ¿no será que estos hidrocarburos residuales, si cumplen con lo ambiental, no será que aportan algo al suelo? Y bueno, eso es básicamente lo que se estudió. Nuevamente ahí tienen ustedes los análisis químicos que se hicieron para que vean que no, que sí, que se estudia todo eso, pero no es lo que queremos abordar en el tema. Y se utilizaron también, en este caso, en mezclas de suelo-cemento para generar un fenómeno que es el que podemos denominar como de macroencapsulación, en donde hay un aporte del suelo-cemento, pero también del hidrocarburo residente en el residuo. Y ahí ven alguna imagen más de ese desarrollo como excusa para mostrar otro de los procedimientos que uno puede emplear, que es el de determinación de humedad por capilaridad, o sea, ver la potencialidad de adquisición de humedad por capilaridad, o sea que de una manera me permite ver qué tan bien se impermeabiliza esto, y ahí lo vemos a través de mediciones de absorción, solamente como para mostrar eso, nuevamente un procedimiento que podemos tener incorporado en nuestra guía. ¿Qué es lo que pasa? Es de uso aceptado generalizado, ¿no? Si yo genero una estabilización, puedo dejarla descubierta algún tiempo, pero todos coincidimos en que en algún momento a eso lo tengo que recubrir. Ya hice una inversión en esa estabilización, y la inversión que requiero muchas veces para una cobertura económica me puede ser mucho más redituable que si la dejo, porque hay un costo adicional en poder generar esa cobertura. Como conclusión, entonces, es necesario cubrir las superficies, y nuevamente, esa capa de cobertura puede ser constituida de alguna manera con algún residuo. Estamos hablando de, como ven ahí en la femina, algún riego asfáltico con alguna emulsión y la distribución, o emulsión básicamente, podría tener alguna distribución de alguna arena, o podemos hablar de tratamientos superficiales en donde ya hay una combinación de riegos, agregados y arenas, o mezclas estructurales de muy bajo costo, generalmente materializadas en frío, y nuevamente a través del empleo de emulsiones asfálticas. Entonces, hay ciertos residuos que podría yo utilizar en estos caminos rurales, apuntando a esas finalidades. Entonces, nuevamente, tengo para estas intervenciones también equipos de laboratorios que pueden ser un poquito más complejos, en este caso, por ejemplo, un equipo de módulo resiliente de módulo dinámico, como para mostrar el extremo de lo que podría estar analizando. Difícilmente por los espesores que va a trabajar esto yo termine haciendo un módulo dinámico, pero para tener una idea. O equipos de barrido, que es una adaptación de un equipo de ensayo que se utiliza para echadas asfálticas, que se puede aplicar en el caso de estos tratamientos, como para hacer solamente un ejemplo de lo que pasa. Y también hay otros ensayos que sí pueden ser adoptados localmente para analizar esto, para seguir en el concepto de medir, de los cuales también en algún momento nos ha tocado volcar o mejorar algún procedimiento existente de vialidad de Santa Fe, que puede ser el Marshall modificado, empleable en mezclas que tienen contenido de emulsión asfáltica. Ahí ven en la imagen de la derecha que es un molde perforado, se está compactando la mezcla, y sin embargo ven que está constituida por una emulsión asfáltica, y sin embargo ven que lo que sale por las perforaciones es agua, porque ya ha roto la mezcla y demás. El que está en la parte técnica se da cuenta de a qué estoy apuntando con esto. Entonces, ¿qué se puede? Hemos tenido alguna experiencia, por ejemplo, con arcillas agotadas de lechos percoladores, también relacionado con la industria de los hidrocarburos. Aquí lo que se buscó es un fenómeno de encapsulación, similar a lo que hablé un par de filminas atrás. Nuevamente el análisis químico de esto y la constitución de una mezcla asfáltica en frío de muy bajo aporte. Como ustedes ven ahí hay algunas mezclas que se desarrollaron, llegando en el mejor de los casos, a estabilidades de 400 y pico de kilos, que no es despreciable. Existen una infinidad de productos que se venden en el mercado que ni siquiera pueden llegar a esa estabilidad, pero no es una mezcla asfáltica de características notorias desde el punto de vista estructural. 400 y pico de kilos no es mucho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, utilizando un 10% de esa arcilla agotada, se pudo bajar un 1% de
cemento asfáltico, de residuo asfáltico, que es la manera en que lo hubiera expresado, como para poner a manera de ejemplo. Y aquí otro tema que nos ha tocado analizar, ¿se acuerdan que al principio les hablaba de que iba a hablar un poco sobre RAP, pero no porque queremos apuntar a este tipo de residuos, sino que algún residuo adicional que se puede incorporar con el RAP en algunas soluciones. Hemos visto en muchos municipios, también en muchos barrios cerrados, e incluso en algunas, no sé si parque industrial, pero digamos que recintos industriales, el empleo en la vialidad de RAP, obtenido del fresado, distribuido y acomodado de algún modo. O sea, ahí ven algunos ejemplos. Arriba a la derecha ven cómo se está distribuyendo, por ejemplo, con una motoniveladora, y en algunos casos eso lo pisan nomás con el equipo de obra, o lo dejan liberado al tránsito como para que el tránsito lo vaya pisando. En otros casos, como el de arriba a la izquierda, se lo compacta con alguna compactación básica. La cuestión es que a temperatura ambiente se distribuye ese RAP, se espera que en la época de verano baje un poquito la viscosidad del cemento asfáltico que puede tener ese RAP y constituye un recubrimiento. Lo que pasa es que muchas veces, y claro, cuando esto ven que medianamente les puede funcionar para la demanda, empiezan a querer tener alguna valoración para poder utilizarlo más ampliamente. Entonces ahí es donde nos ha tocado intervenir y vimos nada más la oportunidad de poder utilizar algún otro residuo. En este caso lo que hacemos es, claro, como el RAP muchas veces posee un cemento asfáltico envejecido, es probable que si yo incorporo algún material un poco más liviano, perdónenme lo que son tecnólogos muy fuertemente marcados, pero es como para poder dejar en claro al resto lo que estamos hablando. Yo puedo, con algo de menor viscosidad, que intervenga con el cemento asfáltico ese envejecido, que está más fragilizado, que tiene muy alta viscosidad, terminar generando un cemento asfáltico que de alguna manera lo puedo llegar a rejuvenecer. No me maten, pero es como para poder decir algo, ¿no? Entre comillas, ese rejuvenecer. Entonces, ¿qué es lo que analizamos? Analizamos también con Marshall, nada del otro mundo, la incorporación, lo que podíamos obtener con el RAP solo, que como ven, ustedes da una estabilidad baja de, esto está en Newton, o sea que redondeando estamos en unos 160 kilos de estabilidad, bastante baja, y analizamos cómo podíamos mejorarla, aunque sea un poquito, incorporando residuos justamente que tengan esos componentes un poco más livianos, es decir, un residuo aceitoso. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos residuo de aceite usado de motor, utilizamos también residuos de los procesos en la elaboración de alimentos, aceite comestible utilizado, ya usado, y aprovechamos también para analizar el empleo del deshumado de soja que habíamos visto unas filminas atrás. Entonces ahí vemos que se logra algo que raspando puede llegar a ser considerado como una mezcla asfáltica. Uno puede ir muchas veces uno está acostumbrado a ver en los congresos y en las intervenciones cómo se analiza el otro extremo, ¿no? La super mega solución vial en mezclas asfálticas de última generación. Pero también uno puede ir al otro extremo y buscar aquellos aspectos que hacen que algo empiece a parecerse una mezcla asfáltica y no sea menos que eso. Si uno va ahí, puede encontrar cierta bibliografía que habla de que algo que tenga medianamente ya 120 kilos de estabilidad, por seguir hablando en kilogramos, que nos cuesta mucho todavía sacárnoslos de encima a los que tenemos algunos años en esto, ya puede ser considerado como una mezcla asfáltica. Incluso los tratamientos superficiales triples, que pueden estar en el entorno de la pulgada de espesor, se le otorgaba en algún momento 0,16 de aporte estructural. O sea, que esa pulgada de espesor tenía 0,16 de aporte estructural, que es comparable al aporte estructural que tengo aquí en la pantalla. Fíjense, el RAP solo llega a un aporte de 0,18. O sea, si yo admitía 0,16 para un tratamiento superficial, tengo que admitir 0,18 para esta mezcla de RAP solo. ¿Por qué uno sí y el otro no? Bueno, habrá otros aspectos a ver, bueno, analicémoslo, pero ya a un punto de partida me dice que algo puedo comparar. Y en el mejor de los casos, con el aceite usado de auto, llegamos a aportes estructurales de 0,23, o sea que
hay algo ahí de mejora si uno lo analiza desde este punto de vista. Más allá de esto que es discutible, mostrarles nuevamente, queríamos con esta filmina, algún otro empleo de residuos, ya en este caso en lo que es la capa superficial. Entonces, como conclusiones, y para no aburrirlos más y darle lugar a las intervenciones de ustedes, decirles que ciertos residuos pueden utilizarse con ciertos suelos y con ciertos materiales. También puedo llegar a meter, para hacer más complejo esto, y con ciertas técnicas constructivas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, no todo se puede usar en todo lugar. Las soluciones óptimas van en utilizar en mayor grado materiales locales y residuos de actividades cercanas para disminuir la distancia del transporte. O sea, no es un componente menor en lo que hace a la obtención de una ecuación técnico-económica que medianamente cierra. Entonces, por ahí lo que le estoy diciendo es una obviedad, pero muchas veces uno en la vorágine de muchos trabajos pierde un poquito de vista esto. Entonces, ver que tratar de la aplicación se condiga con esto que les estoy diciendo. Cercanía entre la fuente de generación del residuo y el lugar de aplicación, que no siempre me da una relación óptima respecto de lo que es el primer punto. Luego, ver que el volumen de producción del residuo debe ser acorde a la disponibilidad de almacenamiento y capacidad de empleo, porque nuevamente esto hace un componente económico de por medio, está muy relacionado al anterior, y bueno, ya lo hemos explicado. A veces, desde el punto de vista vial, es necesario diseñar en función de ciertas características la forma de medir para la problemática. Y eso lo demostramos en estas filminas con todos estos procedimientos que fui citando en algún momento. O sea, cada vez que hubo un procedimiento, en nuestro caso, es porque faltaba una norma que fuera exactamente adaptada a lo que yo quería estudiar. O por lo menos ese es nuestro punto de vista. Esto de llevar adelante estas adaptaciones puede ser que lleve a que se utilicen, sean apuntadas para el empleo, para que este procedimiento nos permita emplear ensayos convencionales o no. Pueden ser que esos procedimientos me lleven, sean dirigidos a la utilización de una forma totalmente distinta, nueva, innovadora de analizar. Bueno, y utilizar estos residuos puede requerir análisis adicionales del tipo ambiental. No nos olvidemos de este aspecto, porque no solamente el aspecto tecnológico vial, que es el propósito de lo que les quería conversar, es el que manda. Muchas veces lo ambiental tiene un peso muy importante e incluso puede llegar a ser superior que lo que tenga que ver netamente con lo tecnológico vial. Les agradezco este rato de atención que me han dado. Espero, no sé cuánto había al principio, espero que queden medianamente los mismos, o por lo menos no estar hablando solo. Les dejo ahí algunas direcciones de contacto. Tenemos nuestra página Facebook del LEMAC. También tenemos nuestro canal en YouTube. Los invito a suscribirse, a visitarlas. También tenemos el repositorio institucional abierto, el RIA. Es el repositorio que cuenta la Universidad Tecnológica Nacional, en donde están la mayoría de los documentos que desarrollamos volcados. Por supuesto es gratuito. El link es un poco complicado, pero si ponen RIA UTN, van a poder, RIA UTN LEMAC, van a poder acceder a lo que son nuestras publicaciones. Y también tenemos en el Google Académico, para que lo utilice, también tenemos nuestro usuario de LEMAC. Entonces ahí tienen el link, y si no, poniendo en Google Académico LEMAC, tendrían que poder acceder también a todas las publicaciones en donde no necesariamente coincide lo que tenemos en el RIA con lo que está en el Google Académico. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición de ustedes. Gracias, Julián. No te preocupes que hay mucha gente, se ha mantenido, se ha incrementado en algún momento la cantidad de participantes, por lo menos acá en el Meet, que en forma simultánea. Yo no estoy pudiendo ver el streaming, pero la verdad que ha sido muy, muy interesante. Si te parece, pasamos a un par de consultas que te habían hecho acá por el chat. Primero, Luciano Núñez preguntó cómo trabajaron las aprobaciones de OPDS para poder utilizar estos residuos. Entiendo que se tratan de residuos industriales no especiales.
Sí, nuevamente, yo no soy un especialista en residuos. Nosotros en el grupo tenemos toda una rama ambiental que estudia, o sea, incluso en la UTN hay la carrera de magíster en ingeniería ambiental, y entonces estamos muy relacionados con eso. Eh, Te pido mil disculpas, pero escapa a mí ese aspecto. Yo lo que quería mostrarle era que eso estaba comprobado, o sea, si les queda la duda, quiero decirles que confíen en mí que esas cosas se han analizado. Muchas veces estas soluciones están limitadas en el campo de aplicación, más allá de todo lo que hemos ido conversando, también en dónde lo puedo aplicar. Muchas veces terminan no pudiendo salir de ciertos lugares, pero nosotros pensemos por ahí hay muchas veces que pensamos en una escala propia, ¿no? Pero existen sectores productivos cerrados que tienen caminos rurales y que podrían, dentro, si el residuo se genera dentro, yo no soy especialista nuevamente de lo ambiental, pero sé que esto hace una diferencia, si el residuo no sale de ese espacio, podría ser utilizado ahí adentro de una manera más sencilla que si tuviera que salir. Voy a poner un ejemplo. No sé si alguna vez le ha tocado trabajar o ir a Vaca Muerta. Vaca Muerta son cientos de kilómetros cuadrados. Una cosa es trabajar con un residuo que se produce dentro de Vaca Muerta para utilizarlo adentro de Vaca Muerta, y otra cosa es si eso lo quiero sacar. Ahora, que tengo cientos de kilómetros de camino rural ahí adentro para tratar, se los puedo garantizar, porque incluso pasan rutas provinciales por ahí adentro. No sé si soy claro en lo que quiero decir. Entiendo que sí. Particularmente, supongo que también se refiere, creo que ahí Rocío Dávila, que no sé si está vinculada al grupo o no, hacía una acotación referida a las características del residuo previo al uso en los caminos. Y también hay una pregunta si estaba relacionado todo esto a otros sitios que no sea solo la zona de Rivadavia. El uso del desgomado de soja. Sí. Bueno, particularmente nuestra experiencia fue de la relación con ellos. Yo supongo que así como existe esta empresa, debe existir varias más. Incluso cuando la Asociación Argentina de Carretera ha ido realizando en los últimos años una serie de congresos de caminos rurales que ha ido distribuyendo en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Algunos se ha desarrollado ahí en Trenquelauquen, que es muy cercano a Rivadavia, y ahí se presentó todo esto como si fuera algo novedoso. Incluso se generaron una serie de contactos como para poder llevar más adelante esto, pero, o sea, y poder extrapolarlo, digamos, al análisis. Lo que pasa es que eso ha sido el año pasado. Esto que le estoy mostrando lo expusimos recién, por primera vez, a principios de este año, ya con las restricciones por la pandemia existente. Entonces, la verdad que generalmente esto que sucede, cuando uno expone un tema es donde se generan las vinculaciones y empieza a ver, bueno, a mí esto me está pasando, se puede aplicar en otro lado y demás. Todavía no llegamos por el tema de lo reciente de esto y de todas las condicionantes que todos conocemos, tenemos ahora, a generar ese clic. Pero no quiere decir que no haya habido alguna otra iniciativa. Yo no la conozco. Nosotros cuando buscamos las referencias como para poder llevar adelante el trabajo no encontramos nada que hubiera al respecto. Bien. Enrique Santamaría pregunta cómo se incorpora el porcentaje de aceite usado en el RAP in situ para carpeta de rodamiento. Bueno, muy buena pregunta. Esto es muy, muy heterogéneo la manera en que lo hemos visto aplicado. Está muy bien la pregunta porque no lo dije específicamente. Nosotros esto lo hemos visto en muchos lugares, ¿no? Pero nunca encontramos nadie que lo hubiera estudiado. ¿Qué es lo que hemos visto como el óptimo, el sumum de aplicación de esto? Una persona que lo volcaba al RAP en la tolva de la terminadora y con el calor que le podía dar la terminadora, lo mezclaba, le incorporaba el aceite y lo distribuía con la terminadora. O sea, la poca temperatura que tomaba era la que se le podía dar en ese proceso. ¿Está bien? Entonces nosotros vimos que de todas las opciones de cómo se estaba utilizando, eso,
con un poco más de costo, digamos, de inversión, podía ir en la línea del óptimo. Entonces lo analizamos desde como esa aplicación. Es decir, algo que se podría estar colocando, establecimos según lo que analizamos, en unos aproximadamente 60 grados centígrados, que no es mucho, pero ya 60 grados centígrados está por encima de los puntos de ablandamiento que suelen tener estos cementos asfálticos. O sea que ya tengo una posibilidad de generar una especie de compactación. Entonces, como respuesta a la pregunta, esa sería la técnica. No ahondé en esto porque, bueno, podrían ahondar en todos los otros temas, pero la idea es así: incorporar el aceite junto con el RAP en la tolva de la terminadora, mezclar, aprovechando el sinfín el efecto en la tolva, aprovechando el sinfín luego a la salida y compactando. ¿Iba a decir algo más? Bueno, eso. Que la experiencia de la cual lo tomamos, terminamos encontrando que estaban usando contenidos de aceite muy superiores a los que terminamos utilizando. Un 1%, se dan cuenta que es muy poquito, ¿no? Un 1%. Ahora, no sé si vieron las gráficas, a donde yo me voy un poco más arriba del 1%, cae la estabilidad, e incluso por valores por debajo de la que tenía el RAP solo. O sea que es una vía más para ratificar lo que decía al principio. Acá hay que medir porque uno, por la idea de, bueno, alguien utilizó RAP con aceite, y le tiro una bautizada así nomás, y le pongo a placer, puedo llegar a generar una alternativa peor que si no le hubiera incorporado absolutamente nada. Es claro. Ana Filipina hace una acotación, dice: el uso de residuos de la elaboración de aceite de oliva extra virgen en Catamarca, en algún momento, entiendo, se utilizó como estabilizadores de camino. Sería importante investigar, al mezclarlo con RAP, pueden dar un valor interesante de coeficiente estructural y generar un mejorador de suelos. Seguramente. No sé si está hablando, no, ella de un residuo, no escuché bien. Nosotros lo que utilizamos es el residuo proveniente de la industria alimenticia, el aceite que se utiliza, comestible, que se utiliza en la industria alimenticia. O sea que está quemado el aceite, no sé qué tipo de residuo será este del oliva, pero seguramente se puede investigar, por supuesto. Por lo que el alpeorujo, entiendo que es el residuo para la elaboración de aceite extra virgen de oliva. O sea, no hay cocción. Claro. Bueno. ¿Se puede hablar? ¿Nos autorizan a hablar? Por mí no hay problema, no sé, en la organización. Adelante. Sin problema, adelante. Bueno, el alpeorujo es un residuo que queda luego de la extracción del aceite de oliva. Tiene parte de pulpa de la aceituna, tiene piel y tiene el hueso de la aceituna, que tiene un alto contenido en lignina, que es bastante duro. Esto se lo ha utilizado para regar los suelos de los campos, y generalmente a este residuo se los pone en lagunas de estabilización y de evaporación, y después cuando se evapora el agua, que tiene algo de contenido de aceite también, queda como compactado y muy duro y impermeabilizado, como si fuera una especie de asfalto liviano, una cosa así. Yo no entiendo mucho de asfalto porque yo soy química, pero trabajo con residuos. A mí me interesó esto porque tengo una conexión de gente que trabaja en vialidad y que me dio la conexión esta. Pero me interesó bastante, nosotros lo usamos para distintos usos, el alpeorujo. Bueno, esto sin duda muchos de estos materiales tienen un alto componente orgánico, o sea que hay que ver la vida útil de esto, ¿no? Porque seguramente van a tener compuestos que van a descomponer, y hay veces que lo que hay que estudiar si es la opción. Yo he tratado de simplificar muchísimo los temas como para abrir un poco el abanico, ¿no? Pero hay muchísimas cosas a ver. Si voy a aplicar algún residuo para luego utilizar la capa de cobertura, no voy a poder utilizar los mismos residuos que si no voy a utilizar esa capa de cobertura. ¿Por qué? Porque si ese residuo tiene algún componente orgánico, en algún momento ese orgánico va a desaparecer, ¿está bien? Entonces no puedo... Sí, lo entiendo, se puede degradar. Claro, no puedo cubrir con eso. Posiblemente otro residuo que sea inorgánico, pero que no me dé tantas prestaciones, sería más indicado, porque una vez que lo cubro, quedó ahí abajo. No puedo ir y levantar la capa de recubrimiento, acomodar y volver a bajar.
Entonces, hay que ver, en el caso de los residuos orgánicos, utilizarlos en aquellos tramos en donde yo sepa que indefinidamente voy a estar trabajando, o luego utilizaré alguna otra técnica, pero que no estoy pensando en generar una estabilización para después recubrirla. Exacto. Muy bien. Patricio Oviedo, barros con hidrocarburos, ¿en qué zona se hizo la prueba? Dice, hay tanto en Vaca Muerta que se podría mejorar los caminos, no sé la limitación ambiental, creo que es un condicionante bastante importante, ¿no? Sí, si ustedes ven, he tratado de no mencionar muchos lugares ni nada por el estilo para no meterme en un tema en donde pueda tener alguna otra connotación. Se ha utilizado y hay diversas alternativas. Discúlpame, pero bueno, nosotros muchas veces trabajamos con ¿cómo es que se llaman? Con acuerdo de confidencialidad y demás, entonces no puedo decir abiertamente todos los aspectos relacionados. Perfecto. Marcelo Emilia de Matei quiere hablar, no sé si tiene que desmutearse, ¿no? Sí, puede hacerlo ella misma. Emilia. Bueno, no sé si no nos escucha o qué. Sí, yo en particular no puedo abrir el micrófono, pero sí entiendo que ella sí puede hacerlo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. ¿Alguna otra consulta para Julián? Hola, sí, Enrique Santamaría del IMAE, Facultad de Ingeniería de Rosario, Santa Fe. Es indudable que en la pampa húmeda, sobre todo en la provincia de Santa Fe, es utilizado, cuando lo manejan los municipios a los caminos rurales, es utilizado lo que más tienen en la mano, que es el escombro. Claro, tampoco tienen la cantidad suficiente como para cubrir esa salida. Yo no sé si han tenido experiencia, acá se han hecho algunas experiencias, de hacer medio tramo de la calzada con algunos sobrepasos, digamos, cada 500, cada 1000 metros. Han tenido buenos resultados, inclusive no triturado el hormigón, sino que lo que hacen es, en la media calzada esa, es humedecer el suelo y enterrarlos, y dejar que crezca el pasto. Eso es un buen motivo. Y yo preguntaba antes el tema de la terminación con RAP, porque eso le daría una terminación muy buena, digamos. Es excelente el tema este de hacer media calzada nada más. Eso permite por lo menos salir. Y después, una cuestión que hay que utilizar para todos los gringos del campo, ¿no? Es decir, antes de la lluvia, salga de su campo, ingrese a media o una hora después de la lluvia. Esa cuestión hay que tenerla muy en cuenta. Era un aporte nada más. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia con respecto a eso. Gracias. Enrique, te he escuchado un tanto cortado, pero más o menos creo que algunos puntos recojo de lo que decís. Lo de la media calzada estoy totalmente de acuerdo, porque los ahorros en cuanto a costos son terribles. Estamos pensando en trazas que tienen muy bajo nivel de demanda, entonces por ahí no vale la pena los dos carriles como para, o sea, por ahí no vale la pena, no, en la inmensa mayoría de los casos no vale la pena tratar los dos carriles para un poco de vehículos que pasan. En algunas zonas, sí, qué sé yo, zonas de producción lechera, Sunchales, por ahí, en la zona de Rafaela y demás, que ya hay otros movimientos, se me ocurre, para dar un ejemplo, podría haber, pero si no, en la inmensa mayoría de los casos no valdría la pena.
Con respecto a, no me he metido en el empleo de triturado de hormigón porque, como les decía al principio, eso para mí encasilla más en lo que es el residuo de construcción y de demolición. Entonces, no queríamos abarcar sobre esto como para poder acotar un poco la charla, pero seguramente existen todas unas técnicas de empleo que pueden estar asociados a este tipo de residuos, y por eso es que el RAP lo nombré solamente porque lo hemos mezclado con otros residuos de proceso, porque en realidad el RAP nuevamente sería también un residuo de demolición y hacía por eso la advertencia. No obstante, me parece, primero un saludo a toda la gente del IMAE, que puede llegar a ser complicado el recubrir esta técnica que vos me decías, que nos comentabas, en donde quedaría hincado el material. Todo depende de un poco del tamaño. Te lo digo por alguna experiencia, no exactamente en eso, pero sí que hemos tenido en Misiones, en donde ellos colocan las lajas basálticas. No sé si han visto, por ejemplo, el que haya ido a cataratas o demás, si uno pasa por las calles de Puerto Iguazú, que no están pavimentadas, hay muchísimas que tienen colocados los basaltos en tamaño grande, ¿no? Y acomodado así, medio como hincado, digamos, con un poco de presión. Eso, claro, comparado con lo que puede ser una arcilla plástica que no tiene nada, es una solución espectacular. Ahora, cuando eso lo quieren pavimentar, no resulta bien. ¿Por qué? Porque mueve de un modo que no hay posibilidad de generar nada medianamente aplicable arriba. Es como que hubiera que hacerle a eso, si se quiere, para hablarlo un poco más complicado, como un rublizing habría que hacerlo. Habría como que volver a triturarlo todo, como para después recién colocarle la capa superior, porque muchas veces genera esa estructura. Si el grano fuera más chiquito de esta demolición de hormigón, que quedara hincado, entonces posiblemente ahí sí habría más correlación. No sé, Enrique, ¿qué te parece? Pero esa es la idea, de que una capita de RAP arriba puede quedar muy frágil si hay algo que se mueve ahí abajo. Una cuestión de relación modular. Sí, gracias, efectivamente. Bueno, no habiendo más consultas, preguntas a Julián, nuevamente agradecerte, Julián, por la charla. Creo que ha sido muy interesante, muy didáctica. Y bueno, a todos recordarles que a través de las redes de nuestro distrito quinto, el Colegio de Ingenieros, Facebook, Instagram, LinkedIn, básicamente estamos divulgando toda esta serie de actividades. Esta charla, como las anteriores, que también están vinculadas fundamentalmente al tema de ingeniería civil, por lo que se ha dado, simplemente una cuestión que se ha organizado de tal forma, están disponibles para ser vistas nuevamente, así que los invito a que participen, que nos sigan a través de las redes, y de esa manera también podemos tener un vínculo de ida y vuelta con los aportes de ustedes, y las contribuciones sean positivas siempre para mejorar lo que tiene que ver con nuestra profesión. Así que solo me queda agradecerte, Julián, nuevamente. Muchas gracias por la predisposición, muchas gracias por la charla, y a todos los que han participado, gracias por estar, y nos mantendremos en contacto para las próximas actividades. De hecho, las vamos a ir publicitando para poder participar. Bueno, Gabriel, yo en nombre a vos, pero en nombre a todo el colegio, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Ahí, para cuando quieran, a disposición de ustedes. Gracias. Que tengan buenas noches todos. Nos estamos viendo.